Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos a su programa Agro y Más. Saludarlos, gracias por acompañarnos semana a semana en su programa agropecuario. Les saludo a su amigo, el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y les doy la más cordial bienvenida a 60 minutos de información de nuestro sector agropecuario. Saludo a los amigos que nos escuchan a través de Radio Cultural de Puriscal, a ustedes que nos ven a través de Canal 53 de Cable Victoria y a los amigos que siempre nos pueden ver también a través de las redes sociales, que nos ven en YouTube, nos escuchan a través de Mixcloud y siguen nuestras publicaciones a través de Facebook e Instagram. Súper sencillo, búsquenos como Max Central Sur y usted se mantiene completamente informado de lo que es el sector agropecuario. Y recordarles también nuestro número de WhatsApp, el 8306-5747, para que usted lo ingrese entre sus contactos y nos pueda hacer consultas sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy o sobre cualquier tema de su interés agropecuario. Hoy se encuentra con nosotros la ingeniera Gretel Rodríguez Agüero, a quien doy la más cordial bienvenida. Gretel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Esteban, Víctor. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y por atender a una gran cantidad de consultas que tenemos por parte de nuestros amigos televidentes y oyentes. Gretel Rodríguez, ella es la coordinadora regional de ganadería de la región de desarrollo central sur del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el tema de NAMA Ganadería. Acciones de mitigación nacionalmente aceptadas para lo que es la actividad ganadera, que muchos hablan o satanizan la actividad, ¿verdad? Sí. Pero hoy lo que queremos es como romper esos mitos, ¿verdad? Y hablar con números de lo que es la NAMA y qué se ha venido desarrollando, ¿verdad, Gretel, en la región? Así es. Ok, quiero que entremos un poquito en materia, Gretel, y en que me hables. ¿Qué es la NAMA Ganadería? ¿En qué consiste? Porque a veces decimos acciones de mitigación nacionalmente adaptadas, pero bueno, ¿en qué consiste esto directamente y cómo lo puedo implementar yo en el campo? Ok, bueno, para iniciar es muy importante conocer el concepto NAMA. NAMA significa, como ya usted lo mencionó claramente, acciones de mitigación nacionalmente apropiadas, que son acciones que implementan una serie de tecnologías para enfrentarnos a los efectos del cambio climático. Sabemos que no podemos revertir estos efectos, pero sí podemos desarrollar tecnologías en nuestras fincas que permitan mitigar y adaptarnos de una forma resiliente ante estos efectos. Ok. Cuando nos decís que se adapten las fincas, es que, para ponerlo en términos un poquito más sencillos para la gente, porque siempre decimos, o sea, que no nos afecte un proceso de sequía, tal vez en los pastos, que no nos afecte quizás un proceso de una mayor cantidad de lluvia, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso específicamente. Sí, nos hemos enfrentado a situaciones a lo largo de los años que ahorita lo hemos visto, disminución de la cantidad de lluvias, periodos fuertes de lluvia o fuertes de sequía, disminución en la disponibilidad de alimentos, inclusive un alto precio de las materias primas para producir los concentrados. Entonces, debemos de procurar una ganadería rentable, sostenible y a la vez de la mano con el medio ambiente. Ok. Me gusta mucho que hablemos de ese sentido porque también, como decíamos al principio, queremos romper mitos, romper tal vez con ese montón de ¿qué se puede decir? Como de malos comentarios que a veces andan alrededor de que la ganadería es de los que más contaminan y que esto y que el otro. Hablamos un poquito de lo que es la situación nacional, qué es lo que se ha logrado determinar en cuanto a números, qué es lo que más nos debe interesar, ¿verdad? Justamente, don Víctor, en este tema nosotros debemos de trabajar fuertemente en defender nuestro sector ganadero. Por eso, perdona que te interrumpa, por eso es que abrimos el espacio para programas como este, porque creemos que también hay que educar al público, ¿verdad? En romper esos malos pensamientos, en esos mitos que tal vez existen alrededor de una actividad tan importante como lo que es la ganadería. Así es. Bueno, cerca de un 23% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero provienen de la ganadería. La mayor fuente de emisiones es la fermentación entérica, o sea, todos estos gases que se producen producto de la digestión dentro del rumen de un animal bovino.
Pero aquí hay algo muy importante, cerca del 18% de los bosques están protegidos en manos de fincas ganaderas. Es importantísimo porque rompe mucho el paradigma que se decía anteriormente, bueno, que era la realidad antes, Sí. de que la ganadería llegaba ahí, botaba bosque, deforestaba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un 18% del territorio nacional corresponde a pasturas. Y en estas pasturas hay alrededor de 20 millones de árboles dispersos en potreros. Entonces, si nos damos cuenta, y con las mediciones que se han hecho en estos años, la ganadería es un sector que captura más de lo que emite en gases de efecto invernadero. ¿Cuántos años se tiene de estar haciendo este análisis de línea base para lograr determinar estos datos que nos acabas de La NAMA indicar? se viene desarrollando desde el año 2012. Okay. Sin embargo, es hasta el año 2014 que se inicia como un plan nacional. Algunas de las preguntas que a veces nos hace el público, ¿y a qué responde esto? ¿A una estrategia de mercado? ¿O una estrategia simplemente de mejorar la productividad, ser más resilientes, proteger el ambiente? ¿O también va a ir amarrado después de un concepto de mercado, de diferenciación de la producción? La NAMA es una forma de uniformizar parámetros internacionales dados dentro del panel intergubernamental de cambio climático, que se realiza en París. Entonces, ahora sí podemos hablar de datos generales a nivel país. Cuando antes cada país tenía sus propias mediciones en forma individual, ahora las hemos homogenizado. Entonces, esto nos permite decir que Costa Rica realmente lleva una ganadería hacia un cambio climático, ¿verdad? Enfrentándonos hacia el cambio climático y con actividades resilientes. Entonces, vamos a producir una ganadería muy sostenible. Ok, eso es importante, pues entonces al final a todos nos van a evaluar bajo la misma regla, digamos. Correcto. Entonces ahí es donde se van a ver realmente las variantes, las variaciones y el hecho de que, pongo un ejemplo tal vez un poco salido, pero entonces tal vez para la Unidad Europea, la medición que para ellos es una ganadería certificada, de buena calidad, etcétera, etcétera, va a ser la misma que lo que se aplica en Costa Rica. Entonces podría uno hasta exportar esos tipos de producción. Esto nos va a permitir ingresar a mercados internacionales con una carne de calidad y con un sello de una ganadería sostenible, un sello NAMA. Un sello país. Ok, importantísimo. Nos decías que entonces desde 2014 se está iniciando este proceso. ¿Cuáles son los resultados que se han logrado obtener hasta hoy, Gretel? Porque 2014 al 2022 ya estamos hablando que son 8 años de estar tal vez en esa estrategia. Sí, es muy interesante, don Víctor, porque hemos tratado de, hasta el día de hoy, hemos logrado una ganadería intensiva y sostenible con la producción. Tenemos un mejor aprovechamiento de pastos y de forrajes y una reducción de emisiones de la mano con la adaptación al cambio climático. Ok, todo este concepto obviamente no ha sido sencillo, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? A veces cambiar este paradigma con el cual piensan algunos de los ganaderos. Esta pregunta te la hago en función a que para mí ha sido muy particular, muy curioso, que tal vez a través de los medios de comunicación que tenemos y principalmente Facebook e Instagram, a veces son muchos jóvenes ganaderos que se acercan. Y se está dando, lo he visto como un fenómeno particular en este caso de la ganadería, que los jóvenes se están metiendo mucho en esto y obviamente con una concientización muchísimo más grande de lo que es la sostenibilidad y obviamente la rentabilidad, ¿verdad? Vos que estás en esto, ¿cómo has visto ese rol de esos nuevos ganaderos incursionando en la actividad? Es interesantísimo, a mí me encanta trabajar con jóvenes porque tienen una visión muy realista, ¿verdad? Los medios de comunicación, las redes sociales nos han permitido que la información llegue en tiempo real. Tenemos muchos ataques a la ganadería, ¿verdad? Pero de la misma manera, muchos comunicados, ¿verdad? Que permiten a los jóvenes darse cuenta de la realidad de las cosas. Así es que programas como este, ¿verdad? Tan importantes que permiten la información de los productores, han permitido que se escuche hablar del tema NAMA, qué es NAMA, cuando se dan cuenta que es una actividad que va a favorecer el medio ambiente. Este es un tema que mueve mucho, ¿verdad? Porque ahora tenemos que ser muy conscientes del cuidado del medio ambiente. Y si bien es cierto, como usted lo mencionaba, la ganadería
años atrás deforestó grandemente, ahora la ganadería está cuidando los cuerpos de agua, está cuidando el recurso suelo, está permitiendo a las familias trabajar de una forma más intensiva para obtener una actividad rentable. Estamos trabajando con registros, tenemos números que demuestran que sí es posible. Entonces, esto ha provocado el interés hacia la ganadería, pero de una forma bien manejada. Es importante eso que decías, porque no hay nada más bonito que trabajar cuando se tienen resultados, ¿verdad? Entonces, cuando se tienen resultados es más fácil vender la idea de que, mira, la ganadería es esto, está siendo rentable, está haciendo esto y eso. Es muy importante que la NAMA Ganadería nos permite eso, esa medición de resultados, ¿verdad? Cuando hablamos de resultados, de lo que has logrado visualizar en este proceso de implementación, ¿cuáles podrían decirse que son los 3 objetivos principales que hasta el momento se ha logrado cumplir con lo que es la aplicación de NAMA en ganadería? La NAMA persigue 3 objetivos fundamentales, que sería disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto, ya sea carne, leche, terneros, de la actividad ganadera, y aumentar el secuestro de carbono en fincas. Además, cuando hablamos del secuestro de carbono, ¿qué es lo que me ayuda a secuestrar? ¿Los árboles, la pastura? Eso es importante, sí, porque uno habla de secuestro de carbono, no se imagina que el hecho de tener una cerca viva, que nuestros productores, la mayoría tienen cercas vivas, estas cercas vivas que vamos podando constantemente ayudan a que se pueda capturar el carbono que está en la atmósfera, que es emitido por los seres vivos, por cualquier actividad. Las actividades generan gases, dentro de estas carbono, y lo vamos a capturar y a dejar en el suelo, para que el suelo tenga estos nutrientes más bien. Entonces vamos a trabajar de una manera que estamos capturando los gases que están en la atmósfera y dejándolos en el suelo. Ok, excelente. Entonces eso lo hace tanto los árboles en cerca, los árboles en potrero, como la propia pastura también. Entonces desarrolla este proceso. También, y las áreas boscosas que se encuentran en finca, que se está protegiendo mucha área de bosque. Ok, entonces uno de los principales objetivos es el disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro objetivo. Un segundo objetivo muy importante con el que estamos trabajando es aumentar la productividad del sistema. Sabemos que a los que nos gusta la ganadería, la actividad ganadera es muy linda, ¿verdad? Pero no podemos vivir solo de este amor, ¿verdad? Y vivimos tal vez de qué linda aquella vaca y me enamoro de aquella vaca y la tengo toda la vida, ¿verdad? Aunque ya no sea productiva. No sabemos exactamente, no es productiva. Entonces, aumentar la productividad del sistema con vista a mejorar la rentabilidad económica del sector y generar mayores ingresos para los productores, que al final esto es lo que buscamos. Ahora, más adelante vamos a hablar un poquito de cómo lograr ese aumento de la productividad, ¿verdad? Porque las acciones de NAMA te van diciendo paso a paso cómo lograrlo. ¿Cómo lograrlo? Ok, y lo otro, creo que lo más importante, yo sé que es importante la disminución de gases de efecto invernadero, es importante aumentar la productividad, pero ¿cómo logramos? Y no solo en la parte ganadera, ¿verdad? Obviamente estamos hablando sobre este tema, pero en general en la actividad agropecuaria, ¿cómo lograr la resiliencia ante el cambio climático? Esto es muy importante y ese es el tercer objetivo que busca la NAMA Ganadería. Aumentar la resiliencia significa cómo vamos a enfrentarnos ante el cambio climático, cómo vamos a hacer que nuestra unidad de producción pueda adaptarse a lo que tenemos, porque en realidad así tenemos que trabajar, adaptándonos a lo que hay, o sea, a los efectos del cambio climático, y que al hacerlo podamos generar menos gases de efecto invernadero por unidad de producto. ¿A qué me refiero por unidad de producto? A lo que se dedica el productor, a vender productos lácteos, ¿verdad? Leche, queso, carne, terneros, o carne. Entonces, que se pueda lograr mayor secuestro por unidad de área. Si lo medimos por hectáreas, podemos sacar cuál es el secuestro por unidad de área de esa finca en particular. Ok. Me llamó mucho esta imagen que los amigos están viendo, donde se habla que es como el cuadrado de la rentabilidad. Se puede decir que puede ser una actividad como esta. Sí, a fin de cuentas esto es como el resumen de los objetivos. Porque en este cuadro podemos ver que tenemos un eje transversal que es productividad, a la par de otro eje transversal que es rentabilidad. Entonces, cuando logramos que el productor tenga más productividad y más rentabilidad, vamos a tener menos emisiones
de gases de efecto invernadero y un mayor secuestro de carbono. Hacia esto es que tenemos que trabajar, equilibrio en productividad y rentabilidad y un equilibrio entre emisiones y secuestro. Ok, importantísimo esto. Creo que con esto cerramos para irnos al corte comercial. A la fecha se tiene una meta, ¿verdad?, que va paulatinamente aumentando. Háblanos un poquito sobre esas metas y cuántas son las fincas que tenemos en nuestra región que están dentro de este modelo de NAMA Ganadería. Bueno, como le comentaba, la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono es una estrategia que se sigue hasta el año 2031. Ok. ¿Verdad? Estamos a mitad del camino prácticamente. Y estamos en el primer escalamiento. Trabajamos en un plan piloto que fue del 2014 al 2019 con algunas fincas escuelas del país. De aquí en adelante iniciamos en el año ya 2020, del 2020 al 2022, con la primera etapa que era integrar 1.700 fincas del país, 1.800 fincas del país, implementando el modelo NAMA Ganadería. Y esto se hizo de una forma representativa en cada una de las agencias de extensión agropecuarias que existen en la zona. Y se busca para un segundo escalamiento, para el año 2031, tener el 27% de las fincas de las del fincas país, totales, implementando el modelo NAMA. Okay. Por eso es tan importante. Vamos pasito a pasito, pero con paso firmes, porque estamos trabajando con datos reales y los productores son conscientes de esto. Se van a hacer mediciones en la finca para saber cuánto es la captura y cuántas son las emisiones de gases. Entonces, esto nos permite asegurarnos datos reales y ahora sí, Costa Rica es uno de los poquitos países que tiene ese privilegio de decirle a usted, mi finca es carbono neutro y esta es la cantidad de emisiones y que genera y que captura. Okay. Cuando vemos los datos de la región, que al final son 129 productores o fincas, logramos dar a entender, ¿verdad?, que nuestra región es ganadera, ¿verdad? Obviamente con una gran diferencia con otras zonas del país, ¿verdad?, pero nuestra zona es ganadera como tal. Sí, esta es una región que se caracteriza por ser ganadera. Entonces, esto ha facilitado el proceso para nosotros como Ministerio de Agricultura porque hemos trabajado con la ganadería desde hace muchísimos años, ¿verdad? Tenemos 129 fincas contabilizadas hasta el año 2021. 2021. Ajá. Este año se está trabajando con nuevas fincas NAMA. Y así lo vamos a continuar haciendo. Se trabaja con las 129 que ya se tienen, pero es una meta acumulativa, o sea, va sumando nuevos y nuevos participantes. Así es. Okay. El productor que desee ser productor NAMA, porque esto es una decisión voluntaria, puede hacerlo. Simplemente nos contacta y nosotros con gusto vamos y realizamos las mediciones en finca. Ok, excelente. Gretel, ¿te parece si vamos a un corte comercial y al volver vamos enfatizando en cada una de estas tecnologías NAMA para que el público vaya entendiendo más qué es lo que estamos hablando ya en la aplicación en campo? Correcto. Ok, vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de este su programa agropecuario. El agro y más, ya regresamos. El HLB o dragón amarillo es una enfermedad que ataca a los cultivos de cítricos, pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse, perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas. Y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLB, llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del Servicio Fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. Vamos todos juntos como un equipo contra el HLB. Continuamos, el agro y más.
Gracias por continuar con nosotros este es su programa agropecuario a través de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM y a través de Canal 53 de Cable Victoria. A usted que nos escucha y que nos ve tal vez en diferido gracias a la tecnología de las redes sociales como puede ser Mixcloud o YouTube, gracias por estar siempre con nosotros capacitándonos e informándose de lo que es el sector agropecuario nacional y regional. Hoy nos encontramos con la ingeniera Gretel Rodríguez Agüero, quien es la coordinadora regional del programa de ganadería de la región de desarrollo central sur del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estamos hablando y rompiendo mitos también, ¿verdad? Un poco esa es nuestra idea, rompiendo mitos sobre lo que es la actividad ganadera. Estamos hablando sobre NAMA Ganadería o acciones de mitigación nacionalmente apropiadas para lo que es el sector ganadero. En el primer segmento, Gretel, hablamos un poquito de estos conceptos históricos, ¿verdad? De lo del NAMA, cuándo comenzó, en qué consiste y demás. ¿Qué te parece si ya a partir de ahora profundizamos en cada una de las técnicas? Que sabemos que son alrededor de 11, ¿verdad? Pero que algunas pues no son de fácil implementación en nuestra región. Entonces vamos a centrarnos en aquellas que ya tenemos experiencia regional en su implementación, ¿verdad? Como Correcto. tal. Ok, contanos un poquito, vamos detallando una a una de las prácticas en NAMA Ganadería. Bien, lo que son las tecnologías para lograr que una finca se convierta en una finca NAMA Ganadería, como ya usted lo mencionó, son 11, no significa que la primera sea más importante que la última, simplemente que ellas tienen un potencial de mitigación ante los efectos del cambio climático. Hay algunas medidas que son mejor adaptadas a las condiciones que otras. Por ejemplo, para iniciar podemos mencionar lo que es el pastoreo racional. El pastoreo racional es una técnica que implica una planificación a partir de conocer ciertas leyes y fundamentos basados en la fisiología de los pastos y en los requerimientos del animal. Lo que nos permite es dividir la finca en secciones más pequeñas, en apartos más pequeños, para que se le pueda dar un correcto aprovechamiento a las pasturas. Entonces con esto vamos a lograr que se realice una correcta rotación de los animales cuando ya el pasto tiene su etapa fisiológica adecuada y lista para el consumo del animal. Ok, aquí creo yo que es uno de las tecnologías que más nos permite romper mitos, ¿verdad? O romper costumbres que normalmente tenía el ganadero. Estamos hablando de que ahora vamos a maximizar la cantidad de potreros, llamémoslo así, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, una finca que antes tenía, no sé, 3, 4 apartos inmensos, esto es multiplicarlo, ¿qué? 2, 3 veces más del tamaño que se tiene. Lo que se busca es que los animales no estén en este aparto más de 3 días. Ok. Por una ley del pastoreo, una sencilla ley de rotación, que dice que los animales, que al pasto se le debe dar el tiempo suficiente de descanso para que él se recupere y logre de nuevo acumular todos los nutrientes y que esté en las mejores condiciones para el siguiente aprovechamiento o el siguiente ingreso de los animales. Ok, con eso lo que garantizo es que el animal siempre esté consumiendo un pasto fresco. Exacto, es un pasto y con fresco. las mejores características nutricionales, que es muy importante. El pasto, si se consume muy tierno, tiene muy bajo contenido de fibra. Y si se consume ya más viejo, lo que se llama más sazón, más leñoso, entonces al final el animal no se está alimentando, sino que simplemente se está llenando. Solo se llena nada más. Ok. Es importante también, porque lo ve uno, de que bueno, eso conlleva, hay que ser sincero, pues un poquito más de observación, ¿verdad? Por parte del productor ganadero, de tanto el ganado, del hecho de cómo está la pastura, de que bueno, ya son 3 días o tal vez 2, me lo paso a otro aparto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso conlleva un poquito más de acompañamiento por parte del ganadero. Acá la relación suelo-pasto-animal se vuelve indispensable y aquí hay que agregarle otro elemento más, que es el productor, el hombre, la mujer. Entonces vamos a tener una relación holística para poder trabajar el pastoreo racional. Es muy importante mencionar que debemos de trabajar
buscar que el productor tenga las herramientas más económicas, porque hablamos que NAMA es una actividad rentable. Entonces, acá nosotros aconsejamos como Ministerio de Agricultura y Ganadería la implementación de la cerca eléctrica para lograr un pastoreo racional, ya que tiene múltiples ventajas, ¿verdad? Es el sistema más económico y más fácil de trabajar por parte del productor. Ok, eso es importante. Sobre cerca eléctrica, de una vez invitamos a los amigos oyentes y televidentes, ¿verdad? Porque nuestra idea es desarrollar un programa específicamente con eso, bajo la experiencia que ya tenemos en la región, ¿verdad? Que anduvimos ahí haciendo nuestra producción audiovisual también para eso, para que ustedes también profundicemos un poquito en eso también. Otra de las prácticas, Gretel, la mejora de pastos. Cuando hablamos de esto me llama mucho la atención, y perdón que tal vez me adelanto un poco, en el sentido de que cambiamos ese pensamiento hasta del técnico, porque también es del técnico que cambia el pensamiento de decir, mira, yo te recomiendo tal y cual pasto para tu finca, ¿verdad? O sea, ya eso no se utiliza, sino que es utilizar o sacar el máximo provecho a la pastura que ya tenga la finca. Así es. Vea que con esta segunda tecnología lo que buscamos es un enlace con la primera, que era pastoreo racional. De nada nos sirve tener la mejor división con cercas eléctricas si no tenemos un buen manejo del pasto. Buscamos tener pastos mejorados porque ya está probado que hay pastos que tienen mejores características en relación al porcentaje de proteína, adaptabilidad, resistencia a plagas, enfermedades. Entonces, lo que buscamos tal vez no es recomendar, no es decir como que existe el mejor pasto, que hay un pasto mejor que otro. Todos los pastos son buenos cuando están adaptados al ambiente en el que se encuentran y cuando son manejados correctamente. Lo que hablábamos anteriormente del pastoreo racional. Si yo al pasto le doy el periodo de descanso necesario para que él logre restablecer sus nutrientes del suelo, entonces ese pasto me va a dar a mí los nutrientes para que el animal tenga un adecuado desarrollo y no vamos a depender de insumos externos. Cuando realizamos una mejora en pastos de piso, no solamente en una especie determinada, sino en el manejo, logramos disminuir la dependencia de insumos externos y tener pasto con adecuada disponibilidad durante todo el año. Esto es pastorearlos en su punto óptimo de reposo con un riguroso respeto a los tiempos de ocupación. Ok, aquí es donde tal vez nace una de esas paradojas que tal vez diría un productor, bueno, ¿y cómo voy a mejorar el pasto de piso? Si lo primero que tengo que hacer para mejorarlo es fertilizarlo mejor, ¿verdad? Pensaría alguien. Y entonces fue, pucha, pero si yo me pongo a fertilizar ahora, a ver el costo que tiene la urea o cualquier tipo de fertilizante químico, ¿verdad? Okay, ¿cómo realizo esa mejora en la fertilidad del suelo y de los pastos, por ende? Esta pregunta es muy importante, don Víctor, porque sabemos que todas las especies necesitan nutrientes y el pasto debemos de trabajarlo como un cultivo. No podemos creer que está ahí simplemente, sino que debemos de darle los adecuados nutrientes que él necesita. Pero la actividad ganadera es tan amigable que en la misma boñiga tenemos los nutrientes que se necesitan. Si trabajamos a partos pequeños donde los animales apenas tengan el tiempo suficiente para comerlo, ahí mismo depositan la boñiga y se va trabajando de una forma muy ordenada, porque el aparto queda fertilizado y se le da el tiempo necesario para que el fertilizante pueda hacer su efecto. Estamos trabajando con una técnica también que es un pastoreo con una cerca móvil, con una cinta. Entonces los animales van caminando y se les va corriendo la cinta conforme el animal va comiendo el pasto. Siempre va a comer pasto fresco y limpio, porque a los animales no les gusta, ¿verdad? Donde ellos se echan o donde depositan boñiga, ya esta es una zona que se pierde. Vamos implementando mejoras dentro de las mismas tecnologías para que el sistema sea cada vez más eficiente tanto a nivel productivo, rentable y de la mano con el medio ambiente, que es lo que estamos trabajando con lo que es NAMA Ganadería. Ok, con esto entonces el propio ganado es el que se encarga de hacer la fertilización del sistema. El propio ganado, y si lo trabajamos más respetuosamente con el ambiente, podemos trabajar lo que se llama una ganadería regenerativa, con un manejo holístico, donde el sistema se vuelve uno solo, es una actividad integral y no hay necesidad ni siquiera de aplicar desparasitantes.
porque se realiza un ciclo de rotación mayor al ciclo de la garrapata. Entonces, esto hace que ya los animales no necesiten ni siquiera desparasitarlos y se mejora la relación entre el suelo, pasto, animal, y usted empieza a ver los escarabajos, microorganismos, etcétera. Todo, ya hay una interrelación entre el suelo. Ok. Cuando en la presentación, en la primera parte del programa, cuando me dijiste la cantidad de árboles que se dice que se tienen en una finca, realmente me sorprendió. Pero realmente es porque se ha venido haciendo un cambio al utilizar lo que eran los postes muertos, ¿verdad? Que siempre se utilizaban, a un tipo de cerca completamente distinta, una cerca viva. Esta tercera tecnología nos parecería muy simple porque uno dice que tiene de tecnológica una cerca viva, pero es increíble la adicionalidad de carbono al suelo que le genera un árbol de una cerca viva y la captura de gases de efecto invernadero. Las cercas vivas, bueno, para explicar inicialmente, ¿verdad?, ¿qué es una cerca viva? Es sembrar líneas de árboles o de arbustos como soporte para el alambre, ya sea alambre de púas o la cerca eléctrica, siguiendo los límites de una propiedad, marcando divisiones entre apartos o los linderos externos. Entonces, la cerca viva nos permite mejorar muchos aspectos de la finca, tiene múltiples beneficios. Le da sombra al ganado también, ¿verdad? Eso es importante en el rubro de bienestar animal, ¿verdad? Que tenemos que pensar, los animales usted los va a ver siempre buscando sombra. Por supuesto. Más un clima así, ¿verdad? Sí, y posiblemente pueda disminuir un poco la cantidad de pasto del piso, pero el bienestar que se le genera a ese animal recompensa eso. Ok. También la cerca viva puede servir hasta como fuente de alimentación, ¿verdad? También, según el tipo de arbusto que se utilice. Trabajamos con una poda. ¿Qué experiencias tenemos aquí en la región, digamos, normalmente? ¿Qué tipo de cerca utiliza? ¿O qué especie se utiliza como para que tenga esa doble funcionalidad? En la región tenemos, bueno, ya por sí la región siempre ha utilizado cerca viva porque se coloca una vez, ¿verdad? Se trabaja con mucho jiñocuavio, indio pelado, que es el mismo, ¿verdad? Trabajamos con tempate, con madero negro, poró. El poró es una especie que nos permite, ¿verdad?, la alimentación. Hay muchas especies que trabajamos, con las que estamos trabajando, arbustivas. Si se le da el periodo, un periodo adecuado, como por ejemplo el botón de oro, lo que hacemos es que lo cuidamos primero, ¿verdad?, antes, para que los animales no lo consuman. Con la cerca eléctrica se le hace un lindero y cuando ya el árbol está como un arbustito, se puede estar podando y se da de alimentación. Y además los rastrojos sirven inclusive para abono. Cada vez que se poda, podemos hacer trozos más pequeños y se utilizan como abono que se incorpora al suelo. Se va reintegrando. Bueno, también como bien tú decías, da un sentido de bienestar animal, ¿verdad? Al acto ganadero. Y me llama mucho la atención porque es una de las prácticas o es una de las, sí, yo pienso que sí, es una de las tecnologías, como bien decías, que tal vez no tiene nada tecnológico, pero que genera un gran cambio, ¿verdad?, en lo que es la ganadería como tal. Sí, es muy interesante que la cerca viva, además de los beneficios que ya menciona, se puede utilizar como madera, ¿verdad? Hay productores que la utilizan y dentro de unos años obtienen otro ingreso adicional a su finca y mejora las características del suelo como tal, porque mejora las raíces, va mejorando. La aireación y aparte, como bien decías, la captura de nutrientes, el aporte de materia orgánica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Una cuarta, creo que vamos por ahí, 4 o 5 tecnologías. Hablamos de lo que es la fertilización, pero aquí, esto es un sistema de fertilización diferente, ¿verdad? Hablarnos un poquito de esta otra que es manejo de purines. Purines, ok. ¿Qué es un purín? Bueno, para las fincas ganaderas, cuando se trabaja en forma más que todo estabulada, los desechos se convierten en un problema, ¿verdad? Porque tenemos que ver qué hacemos con eso. Claro. Y no dejar de lado el cumplimiento de la normativa, porque existe una normativa, ¿verdad? Sí. También. Entonces, debemos de trabajar con un adecuado programa de manejo de residuos, ya que la ganadería produce una gran cantidad de boñiga, ¿verdad?
Entonces, trabajamos con una fertilización que se llama fertilización con el uso de purines. Los purines son un subproducto agrícola de origen animal que se genera por la actividad ganadera. Esto consiste en la mezcla de boñiga, agua y orina, que se recoge como consecuencia de una actividad ganadera. Okay. Es muy importante acá mencionar que ya tenemos un decreto. Contamos con el decreto 37017-MAC que nos autoriza para el uso de los purines de ganado bovino como un mejorador de las características físicas, químicas y microbiológicas del suelo. Y se alcanza por este medio la práctica de la fertilización de pastos y de forrajes. Ok, entonces, para aquel que pensaba que tal vez hace un tiempo, porque se utilizaban los purines y tal vez no eran permitidos, ¿verdad? Tal vez se hacía de forma, llamémoslo ilegalmente, tal vez, pero ya hoy hay un decreto que da fe y que autoriza el uso del purín dentro de, de un proceso de fertilización. Obviamente, eso es importante, pues para eso hay que tener pues un corral, ¿verdad? Que reúna las condiciones para poder hacer este proceso de lavado y de producción de purín como tal. Y es que los purines son muy altos en lo que es nutrientes como la materia orgánica, tiene minerales, alto contenido de nitrógeno. Suelo, un alto contenido de nitrógeno, correcto. Se utiliza como fertilizante y también logramos incorporarlo dentro del mismo ecosistema, ¿verdad? Ya no lo perdemos, ya no se va a los cuerpos de agua, sino que vigilantes de la normativa los incorporamos al pasto que lo necesita, ¿verdad? Entonces vamos a tener pastos con un alto contenido de nitrógeno, que el nitrógeno es lo que ocupamos para que los animales lo conviertan en proteína, en carne, y que es lo que al final vamos a querer, animales pesados, animales que nos produzcan una leche de alta calidad. Y es importante también que bueno, el nitrógeno es una de esas fuentes minerales más caras, ¿verdad? Sí. Y que aquí lo estamos teniendo de forma, digamos que gratuita, gracias a la producción que el mismo animal hace, ¿verdad? Correcto. Del mal llamado desecho, ¿verdad? Que siempre hemos hablado, ¿verdad? Y hemos reiterado mucho en este programa y en muchos otros, ¿verdad? Esta bioeconomía o economía circular, ¿verdad? Que permite la utilización de esas materias que siempre han sido problemáticas del desecho y demás, ¿verdad? Que hoy se tiene una gran funcionalidad dentro del sistema. Sí, es una bondad que nos permite la ganadería, ¿verdad? Trabajar los purines y poder reintegrarlos al sistema de una forma ambientalmente amigable. Ok. Estamos en la pura mitad de lo que son las prácticas, ¿verdad? Nacionalmente aceptadas o las tecnologías de Nama Ganadería. Vamos a un corte comercial y al volver seguimos con lo que nos queda y un poco sobre perspectivas de lo que es el programa Nama Ganadería, ¿verdad? También. De acuerdo. Ok, vamos a un corte comercial y ya volvemos con más. El agro y más. Ya regresamos. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos. El agro y más. Continuamos en este su programa agropecuario a través de las cámaras de Canal 53 de Cable Victoria y a través de los micrófonos de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM. Gracias por continuar con nosotros en este su programa agropecuario. Nos encontramos hoy con la ingeniera Gretel Rodríguez Agüero, quien es la coordinadora regional del programa de ganadería, conversando sobre lo que es este importante tema de Nama Ganadería. Hemos venido, Gretel, profundizando en cada una de las prácticas o tecnologías de Nama Ganadería. Continuemos un poquito, ¿verdad? Hablamos de pastoreo, de mejores pasturas, purines, ¿qué más? Ajá, como mencionamos, teníamos la de cercas vivas. Hay otra práctica que para nosotros es muy importante, que es la del establecimiento de bancos forrajeros. Ah, ok, importante también. Sí, un banco forrajero es la siembra intensiva de un área de la finca
con arbustos, árboles o pastos de corte, ¿verdad? Para definir qué es un banco forrajero. Okay. En la región tenemos muchos productores que se dedican a la siembra de bancos forrajeros. Aquí es un tema importante también porque, como todo, como lo decimos en el caso de nosotros los humanos y en el caso de los animales, se requiere una dieta balanceada. Cuando hablamos de un banco forrajero, se requiere que en este banco forrajero hayan fuentes energéticas y fuentes proteicas, ¿verdad? También, que tal vez a veces, y lo hemos visto tal vez en algunas cosas en el campo, que a veces es mucha energía, pero al final no se le está dando suficiente proteína al animal, ¿verdad? Entonces es un equilibrio, ¿verdad? ¿Qué tipo de forrajes se están manejando normalmente aquí en la región, en este banco En la región forrajeros? estamos trabajando fuertemente con lo que son las gramíneas de corte como botón de oro, el botón de oro es leguminosa, gramíneas Cuba 22, el Camerún, King Grass, especies que se han venido trabajando durante mucho tiempo. Cada vez se ha logrado determinar especies que sean más adaptadas a la zona, pero que también logren una alta cantidad de nutrientes y facilidad de manejo para el productor, o sea, que no tengan tanto pelo, ¿verdad? Que sean especies que no provocan esa... que sean de fácil digestibilidad para el animal, ¿verdad? También. Y de manejo. Entonces, el Cuba ha tenido una gran aceptación por parte de los productores, porque ella es de un crecimiento vigoroso, tiene gran cantidad de biomasa, tiene un comportamiento adecuado, es resistente a plagas, a enfermedades. Igual hay que manejarlo como un cultivo, don Víctor. Es importante señalar acá que no podemos pretender sembrarlo y dejarlo en un abandono, ¿verdad? Es importante abonarlo con abonos producidos dentro de la misma finca, eso sí. Es importante darle el manejo necesario, riego si fuera necesario, y cortarlo en el momento óptimo para también aprovechar los nutrientes y dárselos al animal, no solamente como un llenador, sino que le aporte nutrientes. Eso es importante, Gretel, perdón que te interrumpa, en el sentido de que también el forraje hay que manejarlo como un cultivo y que hay que igual utilizarlo en el momento idóneo, ¿verdad? No esos que a veces, aquellos varillones, ¿verdad? Sí. Y ya es casi un tronco leñoso completamente, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Porque el objetivo de un banco es producir alimento de alta calidad, en cantidad necesaria y que me pueda ayudar en los momentos más críticos del año, ¿verdad? Okay. Generalmente cuando tenemos una sobreabundancia de este material, lo que podemos hacer es ensilarlo, ¿verdad? Para poder almacenarlo y dar durante todo el año los nutrientes que necesita el animal. Como usted lo mencionaba, sembramos especies con un alto contenido de proteína, como lo es el botón de oro, y con acratilia también, ¿verdad? Que algunos manejan acratilia, algunos otros morera, nacedero, ¿verdad? Y ha habido diferentes forrajes que se han ido utilizando, ¿verdad? Y como lo decíamos, no es que buscar cuál es el mejor, sino cuál se adapta a las condiciones de su finca en particular. Importante eso también, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Entonces vamos a trabajar de la mano siempre, conociendo el suelo, el clima, ¿verdad? En el que estamos, la topografía y las necesidades del animal también como tal. Un aspecto que nos ha costado mucho y creo que nos cuesta en todo sentido, porque hasta nosotros los humanos a veces no consumimos las vitaminas que requerimos o minerales y demás. En el caso del ganado no se queda atrás, ¿verdad? El uso de minerales y la importancia que tiene esto dentro de una nutrición balanceada, ¿verdad? Vieras que en este tema hemos trabajado muy fuerte, porque los productores, como no pueden percibir, ¿verdad? Esto es una tecnología NAMA, no porque venga a generar una captura de gases o una menor emisión, sino porque mejora mucho la digestibilidad, mejora la productividad, mejora el rendimiento, el animal se mejora a nivel productivo, reproductivo. Entonces, el uso de minerales es un tema fuerte y es un tema que debemos de trabajar con mucha atención. Yo insisto mucho en los productores que debemos de dar minerales, y no cualquier mineral, ¿verdad? Porque minerales hay muchos en el mercado, sino buscar un mineral que tenga un respaldo técnico para que traiga los nutrientes
necesarios, cada uno de los minerales necesarios. Los animales necesitan minerales debido a la gran variación en el contenido mineral de los pastos. Ya está probado a nivel nacional la escasez de muchos minerales dentro de los pastos. Entonces se recomienda ofrecer a los animales un suplemento mineral en forma permanente, de acuerdo a las necesidades, ya que hay minerales de cría, engorde, desarrollo, para vaca, lechera, ¿verdad? Es importante dar el mineral de acuerdo a la etapa productiva y en la que se encuentra del animal. Ok, ¿qué tan, vamos a ver, aquí tal vez me remonto un poco, mucho tiempo atrás, de cuando se hablaba mucho de los bloques nutricionales y demás? ¿Qué tal la práctica de los bloques nutricionales para la dotación de minerales como tal? El bloque nutricional es bueno, lo único que debemos de procurar es que todos los animales tengan acceso a él en cantidad libre, o sea, que si el animal necesita 100 gramos de mineral, los pueda tomar sin ningún tipo de restricción. El bloque mineral viene mezclado con melaza, ¿verdad? Entonces, muchas veces, porque la melaza es muy palatable, es muy rica para ellos, pueden consumir más de lo que necesitan, no les va a ocasionar ningún problema, pero sí al productor, porque lo termina eliminando por la orina. Y al final por el costo, ¿verdad? Sí. También. A veces, si el productor da alguna ración, le puede dar la copita de minerales. Si no, pone los minerales en una relación 1 a 1 con la sal blanca. Da los minerales en algún, vamos a ver... momento del manejo, tal vez. Sí, y una instalación adecuada para ello, Okay. ¿verdad? Un estañón de plástico. Por decir un ejemplo, la canoa bien habilitada, ¿verdad? Simplemente También. que esté techado, ¿verdad? Que no vaya a quedar a la intemperie y los animales llegan y chupan lo que ellos necesitan. Okay. Que esté a libre consumo, me refiero a que nunca les falte y que todos tengan acceso a esto. Ok. Punto importantísimo cuando hablamos de la resistencia al cambio climático, la resiliencia, el agua, ¿verdad? Y lo vemos tal vez en nuestra región, que últimamente está tan marcado, ¿verdad? La zona de invierno con lluvias torrenciales y ahora un verano que realmente se marca muchísimo, ¿verdad? La cantidad de sequía. ¿Qué se ha venido haciendo en cuanto a lo que es el uso eficiente del agua como tal? Una tecnología NAMA también es el uso eficiente del agua en relación a que debemos de proporcionar a los animales el agua necesaria para que puedan realizar todas las funciones vitales. Un animal adulto, como para tener una idea, consume entre un 8 y un 10% de su peso vivo. Transformémoslo en números y no porcentuales. Vamos a ver, un animal de 500 kilos, entonces consume por día... unos 45 litros. 45 litros de agua. Tengo que proporcionarle esa agua siempre limpia, fresca, sin olores. Entonces, no podemos creer que porque son animales se les puede dar el agua sucia. Y entonces aquí es donde hago ese hincapié, ¿verdad? A veces uno no tiene esa noción de cuánto es la cantidad de agua que el animal requiere como tal, ¿verdad? Y si el animal está en producción, o sea, si es una vaca en producción de leche, llega a necesitar unos 80 litros por sus requerimientos. Entonces el agua siempre debe estar a libre consumo, o sea que nunca le falte. Entonces estamos hablando del agua en libre consumo, ¿verdad? Y hacemos esta relación porque a veces no tenemos esa noción, ¿verdad? De cuánto es lo que el animal debe consumir al día, ¿verdad? Correcto, y ahora que ya explicamos lo que es, digamos, la importancia del agua para un animal bovino, para cualquier ser vivo en realidad, vamos a mencionar qué hemos estado haciendo en la región, porque sabemos que no todas las fincas tienen acceso a agua. Correcto. Y lograr lo que mencionábamos en el punto 1, que es un pastoreo racional, se logra si llevamos el agua a los animales. No que vayan los animales a buscar agua, porque esto provoca mayor desgaste y no queremos que los animales se desgasten, ocupamos aumentar su condición corporal. Entonces, hemos desarrollado tecnologías apoyadas con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje, que nos ha colaborado muchísimo, para la instalación de reservorios para cosecha de agua de lluvia. Esta es una tecnología que se está implementando en la zona y permite recolectar el agua de las lluvias durante el invierno para poder aprovechar en el verano, en los bebederos, y lograr así que cada uno de los apartos tenga un bebedero para el animal.
Eso que decías es importante, ¿verdad? La idea es que más bien, como bien decías, que el agua llegue al animal, ¿verdad? No que el animal se desgaste buscando, pisoteando el pasto, Cuando ensuciando la fuente de agua, toma, ¿verdad? Y cuando llega arriba llega con sed, entonces mejor no baja. Y si el animal con sed, no come. Ese es otro punto importante, ¿verdad? La práctica de principalmente la cosecha de agua mediante un reservorio, ¿verdad? Es lo que más se ha venido utilizando. Trabajando. Obviamente también, y en esto una vez escuché a un compañero también decirlo, que al final cualquier chorrillo de agua en la finca puede ser aprovechable, bien aprovechado, ¿verdad? Si se hace una buena determinación de la cantidad de agua que se tiene, un buen traslado de esa agua tal vez a otro punto para poder utilizarla, ¿verdad? Entonces al final no hay que despreciar ninguna fuente de agua que se tenga en la finca, por pequeña que digamos nosotros que es. Y todavía en Costa Rica tenemos una gran ventaja, que las aguas son limpias, ¿verdad? Tenemos cuerpos de agua que realmente son muy aprovechables. Entonces, podríamos canalizar las aguas para tener un reservorio, ya sea con agua de lluvia o con agua de un cuerpo de agua, que nos permita llenar tanquetas, aprovechar inclusive el agua de las canoas, ¿verdad? Se le puede poner canoas a los corrales. Aprovechamos esas aguas porque sabemos que es un recurso que cada vez se está limitando más por efecto del cambio climático. Pero aquí es donde vienen las acciones de adaptación. Nos adaptamos mediante el establecimiento de reservorios. Y en la zona ya contamos con muchos reservorios y los productores están realmente contentos con el resultado. Gretel, y como para ir finalizando, otra de las prácticas que hablabas, que también lo hablabas ahora, es de cómo poder conservar esos forrajes, ¿verdad? ¿Qué técnicas existen? Hemos conocido mucho sobre el ensilaje, pero hablemos un poquito sobre ese tema. Bueno, esta es una tecnología que nos permite adaptarnos al cambio climático, debido a que nos permite almacenar forraje, conservarlo en un medio anaerobio. ¿Qué es anaerobio o anaeróbico? Es cuando hay ausencia de oxígeno. Okay. Entonces se provoca una fermentación y podemos conservarlo inclusive hasta 2 años, si queda correctamente sellado. Ok, eso es importante para que el amigo que nos está escuchando y viendo lo tenga muy claro. Al no tener presencia de oxígeno, lo que se va a hacer es fermentar digamos, todo el material. No se va a podrir, que lo que pasa es que cuando hay presencia de oxígeno, el pasto se pudre. Entonces esa es como la gran diferencia. En eso es importantísimo el pisoteo bien hechito, ¿verdad? Que al final el pasto quede bien picadito, ¿verdad? Sí, para comentar un poquito el proceso del ensilaje, es muy importante desde que se selecciona el pasto que sea un pasto de buena calidad, porque al final si estamos ensilando algo malo, eso es lo que vamos a obtener al final, ¿verdad? Un resultado malo. Debemos de ensilar lo mejor que tenemos, ¿verdad? Con los nutrientes necesarios en el momento de la corta. Lo seleccionamos, se realiza un correcto picado, trozos no más de 1 pulgada más o menos. Se coloca en un recipiente, puede ser una bolsa, puede ser un estañón, puede ser un silo de montón, en un hueco en la tierra. Se realiza una adecuada compactación, ya que si quedan espacios con aire, favorece la descomposición del ensilaje. Correcto. Lo compactamos y se sella bien. Este sellado debe hacerse de la mejor manera, ya que de esto depende la conservación. Esta compactación hay que hacerla, bueno, de acuerdo al tipo de silo que se haga, en un estañón, en una bolsa, silo de montón, pero lo importante es que quede bien sellado, que no le entre aire, para que las condiciones sean las mejores para una óptima fermentación. Por último, y para nada porque sea menos importante, ¿verdad? Pero sí vamos en que hay muchas cosas que las puedo ir haciendo, pero este caso en particular, tal vez como al igual que el pasto, no vamos a decir que le recomiendo que haga esto, esto y esto, que le recomiendo que haga tal pasto, o le recomiendo que tenga de tales animales, que es la mejora genética. Cuando hablamos de mejora genética en cuanto a una tecnología NAMA, ¿qué estamos enfatizando? Cuando nos referimos a mejoramiento genético,
es mejora genética adaptada al cambio climático. No vamos a hablar acá de que la raza brahman es la mejor o que tenemos un animal mejor que otro. Es buscar animales adecuados a las condiciones que tenemos en una finca determinada. De igual manera, aunado a la mejora genética, debemos mejorar el manejo y la alimentación. Nada hacemos trabajando la mejor genética si no le damos una adecuada alimentación. Correcto. Ni el manejo. Entonces, trabajamos con mejoramiento genético cuando las razas son productivas en el lugar donde nos ubicamos. Hay razas que son adecuadas para cada zona, principalmente cuando nos referimos a la altura, ¿verdad? Entonces no podemos traer acá a la zona de la región central sur animales que sean para climas altos, porque sabemos a las condiciones que se enfrentan, ¿verdad? Por parásitos, por su condición corporal, su rendimiento. Entonces, si queremos animales adaptados a la zona, debemos de observar muy bien cuáles animales, inclusive está dentro de la misma raza, son los que mejor se van adaptando. Ok, aquí en este tema quiero hacer hincapié, vuelvo y repito, en tanto mejora genética de los animales con respecto con los pastos, es que esto es un tema muy de cada finca, ¿verdad? Hay que conocer muy bien las condiciones de la finca para poder determinar o utilizar qué tipo de genética es la que se requiere, ¿verdad? Lo que buscamos son animales, bueno, para comentarles un poco, hemos estado trabajando con un proyecto que se llama Mejoramiento Genético Adaptado al Cambio Climático. Se realizó mediante la técnica de inseminación artificial, ya que es la más rápida para lograr un mejoramiento genético, porque el mejoramiento genético requiere de muchos años, tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos realizando, se trabaja con un grupo de productores que estuvieron de acuerdo en participar. Se realizó la inseminación, ya obtenemos los resultados. Las hembras nacidas de este proyecto les estamos dando un monitoreo para lograr evaluar que sean mejores a sus madres en razas mejoradas y que nazcan en la finca ya con las condiciones a las que se deben de enfrentar. Son animales que tienen una mejor resistencia a parásitos, tienen una mayor producción, una mayor facilidad de parto, mayor producción de carne, mayor producción de leche, mejor comportamiento a las condiciones y una mayor adaptación a los pastos que contamos en las condiciones de acá del trópico. Ok, eso es importantísimo. Grete, la manera de cierre, algunas conclusiones de lo que ha sido este proceso de Nama Ganadería a nivel nacional, obviamente, pero principalmente en lo que más nos importa a nivel de la región. Bueno, es muy importante destacar que ninguna tecnología se trabaja en forma individual. Debemos de trabajarlas en conjunto para lograr un manejo que nos permita aumentar la productividad y la rentabilidad. La funcionalidad de la implementación de las tecnologías NAMA depende de la aceptación que tenga el productor y de un adecuado manejo que se le dé. Hemos logrado demostrar que es posible implementar la tecnología NAMA en las fincas de la región central-sur y es posible obtener ganancias ya que se está trabajando con sistemas rentables. Y algo que nos llena de mucho orgullo es que en la ganadería costarricense manejamos una verdad, que es posible manejar una ganadería rentable, sostenible, amigable con el medio ambiente y una ganadería que genere empleo que alimente a Costa Rica. Gretel, de verdad que con la presentación detallada que has hecho el día de hoy a todos los amigos que nos ven y nos escuchan, agradecerte esta apertura para dejar bien clarito lo que son las tecnologías Nama Ganadería e importante, y tomar las palabras que dijiste al principio, esto no está cerrado, estamos en este proceso, entonces invitar, ¿verdad?, a nuevos productores. Queremos invitarlos, si usted es un productor ganadero y desea que su finca esté dentro del modelo NAMA, puede acercarse a la agencia de extensión agropecuaria más cercana. En cada agencia tenemos excelentes profesionales que con gusto le recibirán y se realizará una visita, un diagnóstico y un seguimiento para poder realizar las mediciones y principalmente orientar a todos los productores para que podamos trabajar una ganadería rentable, que es lo que más nos interesa. Y a usted también, que tiene también la posibilidad de utilizar los medios de comunicación como las redes sociales o tal vez nuestro WhatsApp, al cual se lo recordamos, el 8306-5747. Si usted está escuchando este programa o también lo está viendo y le interesa formar parte de este proceso de Nama Ganadería,
Como bien lo dijo Gretel, no duden en acercarse a las oficinas más cercanas o hacernos su consulta a través de los distintos medios de comunicación. Gretel, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros y hago la invitación de una vez para que en próximos programas podamos ampliar un poco más sobre cada una de estas tecnologías. Sí, vamos a estar desarrollando cada una de estas tecnologías de una forma más específica. De igual manera quedamos atentos a cualquier comentario, alguna consulta mediante las redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado una semana más en su programa agropecuario, sumamente agradecidos de su compañía y de su confianza semana a semana de capacitarse e informarse con nosotros. Se despide su amigo el ingeniero Víctor Rivera Montiel, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, esperando que la hayan pasado bien y que nos podamos escuchar y ver la próxima semana. Hasta pronto.